Ay, buenas tardes. Esta es la cápsula de la clase que tuvimos sobre las perspectivas sociológicas del delito. La idea, como siempre, es que esta sea una versión resumida de nuestra clase para que aquellos que no pudieron asistir, tuvieron que ausentarse antes de que terminara la sesión o simplemente quieren como profundizar o repasar el tema, pues tengan un material de consulta disponible. La idea es que sea una versión express, flash de la clase para que sea fácil pues de ver y de consultar. Entonces, vamos a empezar. Qué pena que estoy estrenando la pantalla de la sala de profesores y estoy un poco biche en el tema. Bueno, recordemos la primera perspectiva de la que hablamos, que fue la perspectiva durkheimiana, donde el delito se entiende como un hecho social. Recordemos que los hechos sociales son todas esas, digamos, fenómenos sociales, formas de sentir, de actuar externas al individuo, históricamente constituidas, que orientan y delimitan nuestra acción. Entonces, nosotros hablamos en clase de temas como el idioma con el que nos comunicamos, las normas jurídicas, las costumbres, las normas informales, todo eso son fundamentalmente objetivaciones de la historia que se convierten en hechos sociales y orientan y delimitan nuestra acción, la guían, permiten la interacción con otros, permiten también definir qué fronteras existen entre lo permitido y no permitido, en fin, son fundamentalmente los mecanismos por los cuales nosotros orientamos nuestra acción social. Y el delito en esta tradición, que pues obviamente ha sido estudiado por múltiples disciplinas, la psicología, el derecho, la economía, la sociología, la criminología, desde esta perspectiva, el delito o la desviación se entiende fundamentalmente como un hecho social, donde nosotros buscamos no solamente, digamos, tipificar delitos o juzgarlos, sino entender las consecuencias sociales de su emergencia y además la función que cumple en relación a la estructura social en general. A ver, ya listo. Entonces, el delito como hecho social, ¿qué nos decía Durkheim, según lo que estudiamos en clase? Es que el delito puede analizarse efectivamente como este gran concepto del que venimos hablando de hecho social. Es decir, que el delito también viene constreñido por las relaciones estructurales que existen en una sociedad, por las normas y que además de ello, además de tener un origen fundamentalmente estructural en la estructura social, no son un fenómeno anómalo. El delito existe en todas las sociedades porque el delito cumple una función muy específica y es la formación de lo que se entiende como permitido y no permitido. Durkheim llama a eso la delimitación de los límites morales sociales. Es decir, a partir del delito o la violación de un principio es que se entiende qué es lo que está permitido. El delito o la desviación en este caso origina la norma. Y gracias a la norma nosotros tenemos la capacidad de orientar nuestra acción. Norma, por supuesto, no entendido como un conjunto de leyes solamente, sino como también esas normas informales con las cuales regimos nuestra vida. Y eso implica que cuando el delito empieza a tener una situación de desfase o la desviación, es cuando podemos hablar efectivamente que la desviación o el delito constituyen una problemática importante, porque la estructura social ya no se encuentra equilibrada. Las normas pierden el efecto, pierden la efectividad a la hora de articular la conducta individual. Y en ese sentido es cuando Durkheim entiende que la desviación o el delito se convierten en algo problemático y escapan de este carácter funcionalista y de este carácter normal que él dice que el delito tiene. Digamos. Entonces, el delito, como estábamos charlando, puede cumplir varias funciones sociales, reafirma valores colectivos, permite la formulación de normas, también establece las sanciones con respecto a las cuales se va a castigar una conducta específicamente desviada en un grupo humano, pero esto tiene un problema y es el que hablábamos previamente. Un incremento significativo de la desviación con respecto a la norma implica la falencia o la falta de efectividad de esta norma para reglar o para normar el comportamiento humano en sociedad. Y ahí es cuando hablamos de lo que hablamos en clase, que es el concepto de anomia, una situación de desorden generalizado producto de la falta de efectividad de las normas para orientar la acción humana. Y eso se ve en contextos como los cambios sociales acelerados, tipo las revoluciones, las crisis económicas, el desmantelamiento de instituciones, la formación de nuevas estructuras sociales. Uno puede ver, digamos, ese tipo de comportamientos anómicos, donde las normas que previamente regían el comportamiento individual ya no tienen el mismo efecto o directamente no existen esas normas porque estamos hablando de estructuras sociales primigenias.
Esto está como muy difícil esta pantalla. Entonces, básicamente, esta es una gráfica de la estructura de la teoría de la anomia de Durkheim. No voy a profundizar en ella porque ya la vimos en clase y está disponible en las diapositivas que están en la carpeta del curso, ¿no? Bueno, seguimos con la teoría de Merton, muy interesante, sobre la cual discutimos mucho. Básicamente, la teoría de la atención de Merton propone un esquema mucho más analítico y operativo de la idea inicial de anomia durkheimiana y es la compatibilidad que debe existir en una sociedad entre fines culturalmente compartidos y rutas institucionalizadas. Sigamos, veamos el esquema mejor. Sí, veamos el esquema. Entonces, no, antes del esquema veamos esto. Entonces, ¿qué es lo que dice Merton? Merton dice que en toda sociedad o grupo humano existe una serie de metas culturalmente compartidas. En el caso de nuestra sociedad liberal, capitalista, occidental, latinoamericana, nosotros tenemos como ciudadanos de esta sociedad valores que compartimos. Todos compartimos quizá el valor de querer más riqueza, el valor de querer estar seguros, de la seguridad, en fin. Y nosotros tenemos un sinnúmero de rutas institucionalizadas que nos da la sociedad para que nosotros cumplamos ese fin. Entonces, si yo eh, todo el tiempo estoy actuando en función de ese fin culturalmente compartido a través de la ruta institucionalizada y eso lo hacemos todos a nivel general, pues podemos decir que nuestra sociedad está relativamente en equilibrio. De hecho, Merton dice que para que una sociedad exista como estructura social, que funcione, todos debemos estar relativamente, mayoritariamente conformes con los fines y los medios para conseguir esos fines, mayoritariamente conformes, ¿no? Y cuando existe un desequilibrio entre las metas y los fines y los medios institucionalizados es cuando hablamos de situaciones de desviación o situaciones anómicas que tendrán un efecto u otro dependiendo de la magnitud que tengan a nivel social, ¿no? Entonces, veamos el cuadro de Merton. El cuadro de Merton lo que hace es categorizar el tipo de acción social en función de su relación con las metas culturales y los medios institucionalizados. La conducta por conformidad, pues básicamente, según Merton, y tiene mucho sentido eso, es la conducta más general a nivel social, en tanto es la que permite la existencia misma de la sociedad, donde uno está conforme con las metas culturales y está conforme también con los medios institucionales. Entonces, yo estoy conforme con el hecho de querer ahorrar y enriquecerme y para eso yo trabajo y me gano un salario, que es lo que nuestra sociedad entendió o diseñó o dispuso como un medio institucionalizado para alcanzar la riqueza, ¿no? La conducta innovadora que acepta las metas culturales y rechaza los medios institucionales, básicamente, pues esto puede ser desde una conducta desviada, criminal, que persiga, por ejemplo, el lucro, hasta una innovación tecnológica que revolucione un campo determinado, ¿no? El ritualismo, ¿se acuerdan del tema de los hikikomoris, no? Que pues siguen ahí viviendo, pero pues básicamente no persiguen nada y no salen del cuarto. Entonces los hikikomori son un ejemplo de la conducta adaptativa por ritualismo, donde se rechazan las metas culturales, pero se aceptan los medios institucionales y es una conducta básicamente de retraimiento absoluto. La conducta, el modo de adaptación por retraimientos, donde se rechazan las metas culturales y los medios institucionales. Un ejemplo muy claro de esto es el suicidio, por supuesto, donde ya, pues como yo me suicido, se da por sentado que no me interesa ni perseguir ningún fin culturalmente compartido, ni participar en el juego social a partir de sus rutas institucionalizadas. Y la rebelión, que es un mecanismo de adaptación que Merton entiende como un rechazo a las metas culturales, a los medios institucionales, pero con la intención de reemplazarlo por otras metas culturales y otros medios institucionales, que es el tipo, digamos, sine qua non de adaptación de, por ejemplo, las revoluciones sociales, políticas y económicas. Digamos, la escuela de Chicago, que después es, digamos, este acercamiento socioecológico al estudio de las conductas desviadas. Pero antes de seguir, voy a tomar un poquito de agua, porque voy muy rápido. Entonces, permítanme. Bueno, la escuela de Chicago. Entonces, la escuela de Chicago que nos dice que hay una relación preponderante entre la percepción de la inseguridad o de la seguridad, la emergencia de conductas desviadas y la constitución y la distribución del espacio fundamentalmente urbano, porque como lo vimos en clase, esta Escuela de Chicago empezó a pensar muchas cosas a nivel teórico y empírico en el contexto de una rápida urbanización de las ciudades industriales estadounidenses, que además atraían muchísima migración que terminaron por getificarse en las ciudades del interior de Estados Unidos. Entonces, para la Escuela de Chicago, el delito
está circunscrito y está estrechamente relacionado con con la constitución urbanística y geográfica del espacio. Eso implica que factores como la pobreza, la movilidad social, la movilidad residencial o la alta movilidad residencial, la concentración de grupos humanos específicos en diferentes partes de la ciudad, van a tener una relación importante con respecto a la emergencia de conductas desviadas y también al establecimiento de patrones urbanos en función de las dinámicas de criminalidad. Entonces, en esta zona se hace esto, en esta zona se hace aquello. Además, también plantean la idea de que la constitución misma del espacio urbano a nivel equístico, o sea, a nivel arquitectónico, tiene un efecto en cómo las personas perciben el espacio público en términos de seguridad, que es la famosa teoría de las ventanas rotas, ¿no? Entonces, si yo veo un espacio supremamente deteriorado, no solamente ese espacio va a ser inseguro, sino va a reproducirse esa inseguridad porque las personas van a entenderlo, además de como un espacio inseguro, como un espacio del cual pueden usufructuar sin ninguna responsabilidad. Entonces se puede grafitear la pared, se puede pues romper la ventana, por eso se llama la teoría de las ventanas rotas, y eso implica que no solamente son sitios inseguros por su constitución arquitectónica, sino que incentivan comportamientos no cívicos y que pueden entenderse como conductas desviadas también. Entonces, la Escuela de Chicago hace un énfasis muy grande en los lazos comunitarios. ¿Qué dice la Escuela de Chicago? Que producto de la organización, de la alta movilidad residencial, de la pobreza concentrada en lugares geográficamente determinados y la getificación misma de esta pobreza, todas esas características hacen que los lazos comunitarios se rompan y surjan fenómenos de desorganización social que impiden que las mismas comunidades regulen las dinámicas de seguridad y cohesión al interior de sus comunidades. Entonces, un barrio altamente fragmentado, muy pobre y con personas que van y vienen, pues no van a tener la capacidad como barrio de establecerse eh, como una comunidad, digamos, unida, funcional, que pueda regular la actividad al interior de su territorio urbano. Entonces, entienden este tipo como de dinámicas urbanas como un factor de desorganización y un factor fundamentalmente de desviación. ¿Listo? Digamos. Entonces, esta es la estructura de la Escuela de Chicago, el esquema teórico de la Escuela de Chicago. Eh, no profundizar en ellos, pero ustedes ya lo tienen en su carpeta del curso. Seguimos. Seguimos con los enfoques analíticos, muy interesante. Entonces, como discutimos en clase, ustedes ven que vamos desde esta idea súper grande de la anomia, la bajamos un poco a la teoría de la atención mertoniana, la bajamos incluso un poco más al hablar específicamente del espacio urbano, y ahora hablamos de los enfoques analíticos que entienden la emergencia de las conductas desviadas o del delito fundamentalmente como procesos de interacción microsociológica donde se aprende y se transmite estas características, estos comportamientos característicos de las conductas desviadas y el delito. Entonces, el comportamiento delictivo desde estos enfoques analíticos fundamentalmente se entiende como un fenómeno de aprendizaje social. Entonces, por eso es tan importante para este enfoque fijarse efectivamente en cómo los criminales o las personas que cometen conductas desviadas se están socializando. Porque lo que entienden estos enfoques analíticos es que la emergencia de conductas desviadas es fundamentalmente producto de la socialización de individuos en sistemas de valores diferentes y en prácticas diferentes que llegan incluso a la profesionalización, entre comillas, ¿no? Entonces, recuerden que hablábamos, por ejemplo, de los códigos que tienen las pandillas entre sí, de las maneras en las que los ladrones, por ejemplo, aprenden a desarrollar su oficio, por decirlo de alguna manera, las técnicas que tienen, la manera en la que se organizan. Desde esta perspectiva, la conducta desviada o el delito emerge fundamentalmente a través de esos procesos de aprendizaje social. Entonces, no son solamente las condiciones de carácter estructural, la pobreza, la marginalidad, la alta movilidad residencial, los valores culturalmente compartidos, no son solamente estas características de tipo macrosociológico o estructuralista las que condicionan la emergencia de la conducta desviada, sino también lo son los mecanismos de aprendizaje microsociológico que existe al interior de estas comunidades del delito. Entonces, como hablábamos previamente, ¿no? La asociación diferencial, ¿esto qué significa? Que pues existe una relación simbiótica
entre la persona que efectivamente es ya un criminal consolidado y el impacto que tiene al interior de su grupo humano, de su comunidad, en el sentido de que una persona novata que vaya, digamos, a incursionar en el mundo del delito del crimen, pues evidentemente va a tener que aprender de la persona que pues está en un rango mayor de experiencia en este tipo de conductas. Y ese proceso de aprendizaje o de profesionalización del delito es lo que se conoce como asociación diferencial. Entonces, pues claro, se comparten técnicas para cometer delitos, también justificaciones y motivaciones de nivel, a nivel racional de por qué se hacen estas cosas, definiciones favorables de lo que puede o no puede hacerse, que a veces confluyen con la normativa y la ley general y a veces no, y eso implica la emergencia pues de una cultura pues delictiva al interior de ciertos lugares de, pues, del país o de la ciudad, como por ejemplo ustedes mencionaban el tema de los pascuales o de todas estas bandas que no solo son bandas, sino también son de alguna manera clanes familiares del delito, ¿no? Entonces a eso apunta la teoría, las teorías analíticas de asociación diferencial y aprendizaje del delito. Entonces, bueno, acá está nuestro esquema. Y finalmente, que pues no vale mucho la pena indagar en esto, así como no lo hicimos en clase, pues evidentemente hay toda una escuela de pensamiento, pero en realidad yo creo que esto es una cosa transversal a todo lo que hemos discutido, que asocian la emergencia del delito con altos niveles de desigualdad social, que es, como hemos conversado muchas veces, el tema característico en América Latina. América Latina es una sociedad con altos niveles de delito, una sociedad extremadamente violenta, o, bueno, un conjunto de sociedades, pero no es la sociedad más, no son las sociedades más pobres del mundo, pero sin embargo, son las sociedades más altamente inequitativas en el planeta. Entonces, hay mucha investigación a nivel económico y a nivel sociológico que apunta a la desigualdad estructural de nuestras sociedades como el factor preponderante de producción de delito, desviación y violencia. Básicamente esos son los temas que nosotros vimos en nuestra clase. Espero que sea de utilidad esta cápsula y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.